ciao, una mattina. Chicos, muy bien, muy buenos días. En este caso vamos a desarrollar ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces nosotros, para determinar la fórmula molecular y la fórmula empírica, hay dos métodos. Uno de ellos es cuando te dan en sí de esta forma, es decir, la estructura de la molécula, para que nosotros podamos hallar su fórmula global y luego la fórmula empírica. Por ejemplo, cuando te viene este tipo de compuestos, cada puntito o cada vértice representa un carbono. Por lo que hay un carbono, otro puntito, todos estos son carbonos. Y cada carbono es por una regla general que debe tener 4 enlaces. Por lo tanto, en este caso, miren, este es un carbono, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Por lo tanto, ya está, ¿no? O sea, es decir, ya no necesita más enlaces. Pero, por ejemplo, en este caso, este es un carbono también, 1, 2, 3. Por esa razón, como tiene 3 enlaces, le falta 1 para llegar a 4. Entonces, el alumno tiene que llenar con hidrógenos. ¿Está bien? Repito, cuando falta enlaces, rellenas con hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3. Faltaría un hidrógeno para llegar a 4. Ahora, pregunto, entonces, ¿dónde hay más carbonos? En este lado. Acá. Entonces, ¿cuántos carbonos? Acá también, miren. ¿Cuántos carbonos habría en total? En total habría, vamos a contar, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 carbonos en total. ¿Cuántos hidrógenos hay? Vamos a contar los hidrógenos, pero, repito, vamos a verificar dónde falta en sí enlaces, ¿no? Por ejemplo, acá miren, el carbono tiene 1, 2, 3. Por lo tanto, le faltaría un hidrógeno para que tenga 4 enlaces. Bien, seguimos contando los carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Acá hay 3, no nos perdemos, 3, 4, 5, más 3, 8, 9, más 3, 12. Entonces tenemos 12 veces o 12 átomos de hidrógeno. Finalmente nos faltaría contar los nitrógenos, ¿no? ¿Cuántos nitrógenos hay? 1, 2, 3, 4 nitrógenos. Entonces coloco 4 nitrógenos. Bien, bueno, dije finalmente, pero estoy viendo que también hay átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos vemos acá? 1 y 2. 2 oxígenos. Chicos, esto de acá se llama la fórmula molecular o fórmula global. Esto de acá es la estructura. Esto de acá es la fórmula molecular. Pero la fórmula empírica es cuando tú puedes simplificar a la fórmula molecular, ¿no? Por ejemplo, sacando la mitad, ¿cómo estaría quedando acá? C3H6N2 y un oxígeno. O sea, esto de acá debe considerarse la fórmula empírica y esto de acá debe considerarse la fórmula molecular. Entonces, chicos, cuando te viene de esta forma podemos hallar la fórmula molecular y la fórmula empírica. El otro método para hallar la fórmula empírica y fórmula molecular lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi Bien, en este segundo ejercicio nos está diciendo que hay que hallar la fórmula en sí empírica, ¿no? Y la fórmula molecular con el siguiente método, es decir, a ti te da la composición centesimal que tiene cada átomo en una molécula. Es un compuesto orgánico. Tiene una composición centesimal de 92,3% de carbono y tiene 7,7% de hidrógeno. Para determinar en sí la fórmula empírica necesitamos unos ciertos pasos.
El primer paso en sí es dividir entre el peso atómico. Entonces en este caso debe ser entre 12 y esto de acá debe ser entre 1. 92,3 entre 12 equivale a un aproximado de 7,69. Y acá 7,7 entre 1, lógicamente que es 7,7. Ese es el primer paso, es decir, el primer paso es dividir entre el peso atómico. El segundo paso es dividir entre la menor cantidad de este resultado. Por ejemplo, yo tengo acá 7,69, ¿no? Tengo 7,69 y acá tengo 7,7. El segundo paso es dividir entre la menor cantidad del resultado anterior. ¿Qué quiere decir? 7,69 y 7,7, ¿quién es el menor? 7,69. Entonces con él tienes que dividir 7,69 y 7,69. Lógicamente que acá sale 1 y acá 7,7 entre 7,69 debe salirte 1,00 y algo, ¿no? Repito, 7,7 entre 7,69, claro, es 1,001, 1,0013. Pero chicos, esta cantidad fácilmente se puede redondear ¿a cuánto? A 1. ¿Te das cuenta, no? En el caso que hubiese salido un número más grande, es decir, por ejemplo, 1,5, tú tendrías que multiplicar y tendríamos un tercer paso. En este caso nos quedamos en un segundo paso, profesor, ¿pero por qué? Porque repito, si hubiese salido por ejemplo 1,5 no es un número entero. Pero profesor, ¿se puede redondear a 2? No, porque en este tipo de ejercicio ya no aplica eso de redondear 1,5 a 2. Esto es química. Por lo tanto, en este caso, si hubiese sido 1,5 tendríamos que multiplicarle por 2. ¿No? Vamos a hacer seguramente en el siguiente problema cuando es fracción o decimal. En este caso no, porque yo tengo un número muy cerca a un entero. En cambio, en este caso, si hubiese salido 1,5, ahí sí tendríamos que multiplicar. No es el caso. Por lo tanto, yo ya tengo la fórmula empírica, que es C1 y H1. Tengo mi fórmula empírica. Pero recuerdas el problema anterior, la fórmula empírica es la fórmula simplificada, no es la fórmula verdadera, ¿no? En algunos casos coinciden, ¿no? Pero bueno, en este caso no va a coincidir porque acá te dice que la fórmula empírica es CH. ¿Cómo hallar la fórmula verdadera o fórmula molecular? Hay una regla que dice, para hallar la fórmula molecular tienes que multiplicar el N por la fórmula empírica. ¿Y qué viene a ser el N? El N es la masa molar entre la masa de la fórmula empírica. Chicos, la masa molar en este caso es 78. Entonces, dato 78. Masa de la fórmula empírica. ¿Cuánto es la fórmula empírica? 12 más 1, 13. Coloco acá 13. Entonces, 78 entre 13 es igual a 6. Por lo tanto, yo puedo hallar la fórmula molecular, que sería N, es decir, este resultado 6, por la fórmula empírica. Y la fórmula empírica nos salió ¿cuánto? CH, ¿no? CH. Por lo tanto, este número 6 le afecta a cada uno. Acá y acá. Entonces estaría quedando C6H6. Esto de acá, por lo tanto, es la respuesta, es decir, es la fórmula molecular. Y la fórmula empírica es cuando tú simplificas. Y estaría quedando fórmula empírica CH. ¿Qué pide ese ejercicio? Dice, indica el número de átomos en la molécula. 6 más 6, 12. Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Muy bien. En este tercer ejercicio nos están dando el porcentaje de cada átomo, porcentaje en masa de cada átomo en ese compuesto inorgánico, ¿no? Nos está diciendo que el calcio en sí tiene 40%
el carbono tiene 12% y el oxígeno tiene un 48%. De acuerdo al ejercicio anterior habíamos dicho que para hallar la fórmula empírica, primer paso es dividir entre el peso atómico, es decir, 40 lo divido entre 40, 1. 12 lo divido entre su peso atómico, 12. Y oxígeno lo divido entre su peso atómico, 16. Entonces sabemos claramente que acá es 1 y acá un poquito más grande y acá es 3. Entonces ya no necesito el tercer paso, porque en el tercer paso, como lo había explicado en el ejercicio anterior, tú necesitas, si es que hubiese salido entero, pero fracción, ahí recién lo hubieses multiplicado, pero no es el caso. Por lo tanto, ya tengo la fórmula empírica, ya no necesito un tercer paso. La fórmula empírica para este ejercicio es calcio 1, carbono 1 y oxígeno 3. El famoso carbonato de calcio. Pero me dice que la fórmula empírica y la fórmula molecular viene a ser la misma. Por lo tanto, fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica. Es enunciado del ejercicio. Profesor, ¿puede suceder ese caso? Claro. Si yo, por ejemplo, tengo una molécula CH4, es el famoso metano, ¿sí o no? Esto es el famoso metano, que es la fórmula molecular. Pero también es la fórmula empírica, porque tú no puedes simplificar, ¿no? Al 1 no te va a salir decimal. Tiene que ser, pues, entero. Por lo tanto, la fórmula molecular también puede coincidir con la fórmula empírica. Sotto l'ombra di un bel fiore. Muy bien, entonces en este ejercicio nos están diciendo que tenemos un material orgánico. Por si acaso, un material orgánico significa, pues, que tenga en sí carbono, ¿no? Material orgánico que presente carbono. Y está determinado por un porcentaje de 74,07 para el caso del carbono. 74,07. También tenemos 8,67 del hidrógeno, 8,67, y tenemos 17,28 del nitrógeno. ¿Cuál es el primer paso? Habíamos dicho en los problemas anteriores, dividir entre el peso atómico. Es decir, 74,07 lo divido entre 12. 8,67 lo divido sobre 1. 17,28 sobre 14. Bien, ¿cuál es el primer resultado? 74,07 entre 12. Está saliendo 6,17, ¿no? Primer resultado, 6,17. Acá 8,67. Y acá tenemos 17,28. 17,28 entre 14. 1,23. 1,23. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Dividir entre el menor resultado de estos tres. ¿Cuál es el menor resultado? 1,23. Es decir, a 6,17, a 8,67 y a 1,23 hay que dividir entre el menor resultado. Y el menor resultado es 1,23. 1,23, 1,23 y 1,23. Chicos, acá ¿cuánto sale la división de un 6,17? De 6,17 entre 1,23. Está saliendo aproximadamente, está saliendo una cantidad de 5,01. 8,67 entre 1,23 está saliendo 7,04 y acá está saliendo 1, ¿no? Estos números de acá ya lo podríamos redondear, ¿no? 5,01 puedo redondearlo a 5, 7,04 puedo redondearlo a 7. Tú dirás, profesor, ¿yo cómo sé cuándo voy a redondear y cuándo no? Miren, si por ejemplo el número entero, ¿no? El número entero es 3, tú podrías redondear a 3 si es que tu resultado del segundo paso te sale menos 0,2 más 0,2.
¿Qué quiere decir? Es decir, si tu resultado, por ejemplo acá, en el segundo paso, te sale 2,8 hacia adelante, o sea 2,8, 2,9, 95, puedes redondearlo a 3. O te sale más 0,2, por ejemplo 3,2 puedes redondearlo a 3. Pero si te sale 3,3 ya no podrías redondearlo. Si te sale 2,7 ya no podrías redondear, ¿no? Recuerda entonces, menos 0,2 y más 0,2 podrías redondearlo, ¿ya? Por ejemplo, si el número entero es 4, ¿no? El número entero es 4. ¿Cuándo podrías redondear a 4? Si te sale 3,9 o 3,8, ¿no? 3,8 hacia adelante hasta, ¿no?, llegar acá. O te sale 4,1, 4,15, 4,18, 4,2, pero te sale 4,3, ya no podrías redondear. ¿Está bien? Entonces, la fórmula empírica estaría quedando para este ejercicio C5H7 y nitrógeno 1. Y te dice comparar con la nicotina, es decir, en otras palabras, esta composición tiene la misma de la nicotina, ¿no? Entonces sería verdadero. ¿Está bien? Recuerda una vez más, si en el segundo paso te sale decimal, tendrías que multiplicar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre colocar el hierro, supongamos que el segundo paso hubiese salido acá 1 y el oxígeno hubiese salido 1,5. Estoy poniendo un caso extra que no tiene que ver con esto. Si en el segundo paso hubiese salido esto, tendríamos que usar un tercer paso, es decir, multiplicar. Pero ¿por cuánto yo tendría que multiplicar? Tendría que multiplicar por 2. ¿Para qué? Para que este 1,5 se transforme en número entero. Entonces estaría quedando hierro 2 y oxígeno 3. Por lo tanto, la fórmula empírica estaría quedando hierro 2, oxígeno 3. Listo, eso es todo, chicos.